Probablemente hayas visto un video viral donde unos youtubers escondieron un enorme tesoro en el Triángulo de las Bermudas y un tipo cualquiera se atrevió a ir tras él. Consiguió $10,000, pero seamos sinceros, su mayor éxito fue salir de allí con vida. Esta peligrosa extensión de agua entre Florida, Puerto Rico y Bermuda es famosa por sus escalofriantes e inexplicables sucesos. Dicen que más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido misteriosamente en el Triángulo de las Bermudas. Esto lleva a muchas teorías que sugieren que esta zona está de alguna manera vinculada a poderes místicos o a vórtices que arrastran objetos a otras dimensiones. Pero un científico australiano llamado Carl Kruszelnicki podría haber resuelto el misterio del Triángulo de las Bermudas. Según él, la mayoría de las leyendas populares y desapariciones espeluznantes pueden explicarse por dos factores principales. El primer factor es el error humano. Una teoría desmentida por Kruszelnicki fue sobre el fatídico vuelo 19. En 1945, un grupo de 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos despegó en una misión rutinaria de entrenamiento desde Florida. Todo iba bien hasta que, a 90 minutos de vuelo, el comandante de la tropa informó que estaban perdidos. Y luego, ¡pum!, desaparecieron. Se llevó a cabo una de las búsquedas aéreas y marítimas más grandes de la historia para encontrarlos, pero hasta el día de hoy, nadie ha hallado rastro alguno del vuelo 19 ni de los 14 hombres a bordo. Lo que aún deja a la gente perpleja sobre este hecho es que las condiciones meteorológicas cuando despegaron eran excelentes. Un día relativamente cálido, nubes blancas esponjosas flotando en el cielo y una brisa proveniente del suroeste. Bastante estándar para vuelos de entrenamiento, nada fuera de lo común. Entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que, a pesar de que el líder tenía más de 2,000 horas de vuelo, era un mal piloto. En realidad, un piloto muy malo. Según Kruszelnicki, el comandante era tan inexperto que se había perdido en el mar en al menos 2 ocasiones previas al incidente del vuelo 19. En ese fatídico día, incluso intentó que alguien lo cubriera en su turno, pero no tuvo éxito, para desgracia de todo su equipo. Después de que su ejercicio de entrenamiento de vuelo se completó con éxito, ambas brújulas a bordo dejaron de funcionar. En la radio de la patrulla, su voz ansiosa decía que estaban sobre tierra. Más precisamente, estaba seguro de que volaban sobre los cayos de Florida, pero eso no tenía sentido. Había hecho su sobrevuelo programado sobre Hens and Chickens Shoals en las Bahamas menos de 1 hora antes, pero ahora creía que su avión de alguna manera se había desviado cientos de kilómetros del curso y había terminado en los cayos de Florida. No podría haber estado más equivocado. Según las teorías más plausibles sobre este caso, lo que él pensaba que eran los cayos de Florida en realidad eran unas pequeñas islas de las Bahamas. Y aquí es donde ocurrió el verdadero desastre. En lugar de retroceder hacia el oeste, hacia Florida, siguió volando hacia el este, adentrándose más en el océano Atlántico. Finalmente, su avión se quedó sin combustible y ya conoces el final de la historia. De acuerdo. Algunos podrían argumentar que una fuerza malévola de alguna manera interfirió con las 2 brújulas, causando que fallaran mientras volaban por este supuesto tramo de agua maldito. Pero seamos realistas. Incluso si eso fuera cierto, el error humano fue el principal factor aquí. El piloto no debería haber confundido las Islas Bahamas con los Cayos. Fin de la historia. Ahora, hablemos sobre el segundo factor que, según Kruszelnicki, explica muchas de las extrañas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Y eso está relacionado con el mal clima. Muchas tormentas tropicales y huracanes del Atlántico pasan directamente a través del Triángulo de las Bermudas. Antes de que tuviéramos pronósticos meteorológicos avanzados, estas tormentas causaron que muchos barcos desaparecieran en ese entonces. Además, la corriente del Golfo también atraviesa la zona. Es una corriente oceánica sumamente fuerte que puede hacer que el clima cambie rápidamente y, a veces, de manera bastante dramática. Entonces, cuando lo piensas, factores naturales como estos podrían explicar muchas, si no la mayoría, de las desapariciones. Tomemos el ejemplo del USS Cyclops. En 1918, este enorme barco de carga de 165 metros, que transportaba alrededor de 11,000 toneladas de manganeso, desapareció sin dejar rastro. Estaba navegando desde las Indias Occidentales hacia Baltimore, con 309 personas a bordo. Lo que hace que este suceso sea aún más inquietante es que no se envió ni una sola señal de socorro.
Más de 100 años después, todavía no tenemos idea de lo que le sucedió. Nunca se han encontrado restos del naufragio. Por supuesto, la gente ha formulado todo tipo de teorías sobre el USS Cyclops. Una idea popular es que se topó con una tormenta repentina y violenta. Con todo ese manganeso pesado a bordo, podría haberse volcado y hundido muy rápido. Otros especulan sobre fenómenos submarinos como deslizamientos de tierra o incluso una ola gigante. No es una teoría tan loca si lo piensas bien. Según Kruszelnicki, el Triángulo de las Bermudas no es solo una zona de mal tiempo, se trata del poder implacable del océano en sí. El fondo allí es mucho más profundo de lo que la mayoría de la gente imagina, de más de 9,000 metros. Básicamente, es como el monte Everest, pero al revés. Cuando el agua del océano alcanza esa profundidad, tiende a ocultar cosas y se convierte en el lugar perfecto para que barcos y aviones desaparezcan sin dejar rastros. El experto confirma que también hay una pequeña posibilidad de que sucesos aún más extraños puedan estar ocurriendo bajo las olas del Triángulo de las Bermudas. Y esto está relacionado con el clatrato de metano. Este es un nombre elegante para un compuesto similar al hielo que se forma bajo el agua o en lugares muy fríos, con gas metano atrapado en su interior. A veces, estas estructuras pueden liberarse y crean burbujas en la superficie. Y esta lluvia de burbujas puede ser fatal, al menos para los barcos. Algunos experimentos realizados con modelos de barcos demostraron que si suficientes burbujas suben, la densidad del agua disminuye y puede interferir con la capacidad de flotación del barco. Si una gran cantidad de burbujas emergen y cubren una amplia área rápidamente, el barco podría perder suficiente flotabilidad como para hundirse o volcarse. Pero, siendo justos, las probabilidades de que algo así ocurra son muy remotas. Entonces, el error humano y el mal clima. Esos son los dos factores que probablemente explican todos los misterios que rodean a este tramo de agua malévolo. Pero la verdad es que el Triángulo de las Bermudas no es tan especial. Aunque esta región es muy popular, no existen mapas oficiales que delimiten claramente sus fronteras y digan, miren, aquí precisamente está el Triángulo de las Bermudas. Y eso es parte del problema. Desapariciones y sucesos inexplicables que ocurren lejos de la región real terminan siendo agregados a la lista de misterios del Triángulo de las Bermudas, como el destino del Mary Celeste. En 1872, este barco fue encontrado completamente intacto, pero sin señales del capitán, su familia ni la tripulación. La gente pensó, está bien, un hecho espeluznante, un barco fantasma, así que debe estar relacionado con el Triángulo de las Bermudas. Pero hay algo que no cuadra. El Mary Celeste fue abandonado a unos 650 kilómetros al este de las Azores, así que estamos hablando de una parte completamente diferente del Atlántico. En este momento, el triángulo se ha transformado en un trapezoide para cubrir ese enorme pedazo del Atlántico Norte. Lo que trato de decir es que una vez que la gente comienza a creer en una zona peligrosa, el sesgo de confirmación toma el control. Pero los hechos son que el Triángulo de las Bermudas tiene un gran tráfico diario, tanto marítimo como aéreo. Y según los expertos, el número de incidentes que ocurren ahí es prácticamente el mismo que en cualquier otro lugar del mundo, en porcentaje. Algunos años el número es un poco más alto, otros años más bajo, pero en promedio se mantiene igual. Con eso en mente, parece que es hora de que finalmente dejemos atrás las teorías descabelladas que involucran el Triángulo de las Bermudas, al menos hasta que ocurra la próxima desaparición extraña.